Muy bien. Juanjo, yo tengo duda en lo en Jeremías 19:11, cuando habla de la señal de la vasija de barro. Voy. Jeremías 19:11. 11, sí, que dice, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Cuando dice que no se pueden restaurar más, ahorita ya no tendría significado, porque Dios cuando salva, pues cuando alguien se convierte, sí lo puede restaurar, pues. Sí, lo que O lo, pasa es que ahí está hablando de el momento en que Israel ya sería, o sea, Israel a partir de la deportación, ¿no? Jeremías está predicando un poco antes de la deportación y en la deportación, pero ahorita lo que le está diciendo al rey es que Dios ya dijo que no los va a restaurar, o sea, que Israel ya nunca va a volver a ser el pueblo que era, o sea, Israel quedaría ya siempre bajo el yugo de alguna nación, ¿no? Lo vemos aquí, es deportado y llevado a Babilonia y después cuando regresan, pues quedan bajo el yugo de Persia, luego quedan bajo el yugo griego, y luego bajo el yugo romano y luego viene la dispersión. Y hasta hace 75 años, 73 años regresaron 74 años regresaron, ¿no? O 73, acaban de cumplir 73 años que regresaron a Israel formalmente, ¿no? Y Israel sigue sin ser autónomo, ¿no? Sigue con problemas en su nación. Entonces, ese pasaje o esas profecías de las que habla Jeremías son los juicios que Dios trajo a Israel por haber rechazado la palabra de Dios durante muchos años y no querer corregir. Al creyente, si lo restaura, sí, nos restaura, y obviamente en la eternidad también estaremos restaurados, pero ahí en particular, ahí está hablando del pueblo de Israel solamente y de las consecuencias aquí en la tierra de su desobediencia. muy bien. Sí, porque me quedé pensando, dije yo, ¿a quién se referirá ahorita? Ahorita, pues actualmente, pero como ya me explicaste, pues ya está Ah, más claro. Sí, y gracias. es Ajá. específicamente al pueblo de Israel. Muy Un bien. creyente es restaurado, sí, ahora sí, cuando el incrédulo cuando se convierte va a ser restaurado en la medida que el creyente obedezca, ¿no? En medida en que el creyente viva para Dios, pues Dios puede restaurar prácticamente todo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Algo más? Tú nada más traes tu micrófono abierto, ma. ¿Se oye? Se oye. Te iba a preguntar. Dime. Sí, todo lo que está pasando ahorita es que no entré desde el principio, no sé si lo hayan comentado, todo lo que ha estado pasando en Israel, de los ataques y eso, de los misiles que les están mandando, es algo que esté en la Biblia ya escrito, es algo que tengamos que tomar en cuenta como los últimos días o no. Pues Israel siempre iba a estar en pie de guerra, siempre está en pie de guerra, y pues son los rumores de guerra antes de que empiece la tribulación. Entonces, tenemos que tomarlos en cuenta, pues desde el momento que Israel empezó a regresar a su tierra, ya estamos en los últimos segundos de la espera. Sí, muy bien, ok. Perfecto. Bueno, pues vamos a orar por nuestro estudio y pedimos también por el examen de Andrés de mañana para que Dios guíe todo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre nuevamente. Te pedimos, Señor, que tú guíes este estudio, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos lleves a vivir de acuerdo a tu voluntad, que seas el Señor en nuestras vidas. Y hoy te pedimos mucho por nuestra nación, por las elecciones que vienen, Dios, que tú pongas a las autoridades que deban ser, tú acabes con tanta maldad, tanta corrupción y que tú nos ayudes
en este país, Señor, a salir adelante para que el Evangelio pueda seguir siendo predicado, Dios. Te pedimos también por nuestra iglesia, te pedimos también por el examen de mañana de Andrés, Señor, para que tú lo guíes y cumplas el plan que tienes con su vida. Te pedimos por su hermano, Señor, para que tú también lo busques y cumplas el plan que tienes con su vida, Señor. Y por cada una de las familias que estamos aquí representadas y también por los que hoy no están, para que tú los busques y los traigas, Señor. Y al igual que nosotros, Señor, nos lleves a vivir de acuerdo al plan que tú tienes y nos llenes de tu gracia para seguir adelante en lo que tú regresas. Te lo pedimos, Padre, confiando en tu amor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre. Amén. Amén, Señor. Ok. Bueno, vamos a ver un pasaje que es cortito en un sentido, ¿no? Pero nos da mucho de qué hablar. Está en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Y es el capítulo 4 del versículo 26 al 29. Y va a hablar de qué es la vida cristiana. Lo que lo vamos a enfocar es cómo nos enseña este pasaje, cómo es o cómo debe ser la vida cristiana, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos o tenemos nuestra propia idea de cómo debe ser la vida cristiana, ¿no? O cómo es como debiéramos vivir ahora. Y a veces estamos muy lejos de lo que Dios dice en su palabra o quiere que nosotros entendamos en su palabra. Entonces vamos a pedirle a Brisa si nos lees el pasaje completo, Marcos 4 del 26 al 29, y luego vamos a ir analizando o revisando cada uno de los versículos. Por favor. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ok, entonces vamos a ver la enseñanza con referencia a cómo es o qué es, cómo se comporta la vida cristiana, ¿no? Entonces, bueno, así es el reino de Dios, ¿no? O sea, el reino de Dios, pues solamente ahí estamos los hijos de Dios, solamente estamos los que hemos aceptado el reinado de Jesús en nuestra vida, los que hemos aceptado la salvación. Y Jesús lo hace semejante a cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, cualquier semilla, ¿no? Entonces, el hombre obviamente aquí habla de el evangelio, ¿no? Porque es la manera como el evangelio entra en las personas. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. El hombre que siembra, pues es obviamente el Espíritu Santo, Dios mismo, a través de Jesús, a través del Padre, a través de los creyentes. Y la tierra somos nosotros, ¿no? Cada persona que tiene que ver con este tiempo de sembrar y cosechar, ¿sí? Entonces, a veces, como buenos occidentales que somos, todo queremos que se explique, ¿sí? O sea, todo queremos que tenga una explicación. Y yo soy muy así, ¿no? Como que todo tiene que estar muy claro y todo tiene que estar muy transparente y todo tiene que estar así muy sencillo y entenderlo, ¿no? Para poderlo digerir. Pero la vida cristiana no siempre es así, ¿sí? Yo voy a decidir cómo es mi tierra, ¿sí? O sea, yo voy a decidir si mi tierra es fértil o si mi tierra es árida, ¿no? Si mi tierra no es infértil, digamos que sería la contraparte, ¿no? Con Cristo, obviamente, pues va a haber fruto, ¿no? O sea, la idea de Dios es que la palabra de Dios, esta semilla, de fruto. Ese es el objetivo. Pero a veces pensamos que esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Y como dice aquí el pasaje, dice, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea,
todos los que hemos estudiado un poco de botánica o biología, tenemos el ejercicio de poner el frijolito en el algodón húmedo, ¿no? Y ver cómo el frijol se fructifica, o sea, ¿cómo se llama? Germina. Germina es la palabra exacta. Germina y empieza a crecer y de suyo lleva fruto, ¿no? Entonces, la vida cristiana es fructífera cuando dejamos que Cristo sea el que traiga las cosas. ¿Cómo sucede? No te das cuenta, ¿no? La realidad es que solamente conforme tú vas obedeciendo la palabra de Dios, Dios empieza a transformar tu vida y empieza a traer este fruto. O sea, no es algo que tú digas, hoy voy a dar el fruto de la obediencia, yo hoy voy a dar el fruto de la paciencia, yo voy a dar el fruto. No, es algo que Dios empieza a hacer en tu vida y Él lo empieza a traer, como cuando el que siembra la semilla y de repente brota de la tierra sin explicarnos cómo, pasan los días y empieza a salir, ¿no? O sea, va a brotar sin que yo sepa cómo, aunque todo esto es dentro de esta vida y se vuelve una vida sobrenatural. De ser una vida normal, ¿no? Que va encaminada al desastre, ¿no? Cuando éramos incrédulos, pues nuestra vida iba encaminada hacia el infierno, íbamos de desastre en desastre, ¿no? Normalmente conforme íbamos avanzando íbamos cometiendo peores cosas o íbamos siendo peores o íbamos viviendo en mayor destrucción y acabaríamos en el infierno. A partir de la salvación, esto se vuelve fructífero y empieza a haber una transformación o una nueva manera de vivir de una manera que no nos podemos explicar, ¿no? Porque pues es un trabajo de Dios, es un trabajo del Espíritu Santo y este fruto pues depende de Dios. No depende ni de ti ni de mí. En lo único que tenemos injerencia es si queremos, ¿no? O sea, si dejamos nuestra voluntad en sus manos, ¿no? O sea, si queremos obedecer. Es la única, o sea, es tu libertad la que decide esto. Por eso decíamos que tú decides que tú eres esta tierra o esta tierra del ejemplo que estamos viendo en Marcos. Tú decides si tu tierra da fruto, o sea, es fructífera, o es árida y no da fruto y ahoga la semilla o ahoga la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, dice que la tierra de suyo lleva fruto, ¿no? Porque el fruto es Cristo. Entonces, si Cristo ya fue sembrado en tu corazón, si tú aceptaste la palabra de Dios y tú decides ser una tierra fértil, o sea, decides ser una tierra que vive por fe, que vive obedeciendo, de cierto va a llevar fruto, ¿sí? Entonces, como dice aquí el pasaje, porque de suyo lleva fruto la tierra, dice primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y luego dice cuando el fruto está maduro, ¿no? Viene la siega. Entonces, aquí nos está dando un crecimiento normal o obvio porque pues así lo diseñó Dios, en la vida cristiana. O sea, la vida cristiana empezamos como la hierba, ¿no? Ya fue sembrada la palabra de Dios, ya fue sembrada la semilla, y al tiempo empieza a dar fruto. ¿Cómo da ese fruto? Pues empieza con, así todas las plantitas salen así las ramitas verdes, ¿no? Estas hierbas pequeñas que empiezan, ¿no? Empiezan a salir las hojitas, ¿no? Y después dice que va tomando la hierba, dice luego una espiga, o sea, se hace más gruesa, más fuerte. Después el grano lleno en la espiga, ¿no? O sea, finalmente el objetivo de Dios es que nosotros multipliquemos, ¿sí? ¿Qué es multiplicación? Pues es traer fruto, traer almas a la salvación, compartir de Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús hacer? Llenar nuestra vida de semillas, ¿no? Llenar nuestra vida de la palabra de Dios, porque nosotros vamos a poder compartir a Jesús al llevar esta semilla a otras tierras, ¿no? O sea, cada uno de nosotros hemos sido testigos de cómo nos llevaron la semilla, ¿no? O sea, cómo alguien nos habló de la palabra de Dios, ¿no? Que fue Dios detrás de alguien, ¿sí? Dios usando a algún creyente. Cómo esa semilla la aceptamos, o sea, decidimos creer la palabra de Dios, decidimos creer lo que dice la Biblia, sin entender mucho, pero hemos ido viendo cómo ha ido saliendo la hierba, luego la espiga, ¿no? Y ahora ya hay frutos, o sea, ya empieza a haber granos o semillas
que la idea es que las compartamos con otras personas, ¿no? Con otros terrenos. ¿Para qué? Para que lo mismo suceda en otras personas, ¿no? Entonces, esa es la vida cristiana. A veces nosotros pensamos que la vida cristiana es seguir reglas o dejar de hacer cosas o hacer cosas. Y no, la vida cristiana es ponernos en las manos de Dios y dejar que el fruto, la semilla de sí, por sí misma, va a dar el fruto, ¿sí? Va a irse produciendo en nuestra vida, va a ir creciendo en abundancia, va a llegar un momento en que ya está la espiga lista y entonces viene la siega y se usa todo esto para tener más semillas y traer más personas a la salvación. Ahora, no es un día en el futuro, es el día de hoy, ¿no? Hoy podemos perfectamente compartir con lo que conocemos de la palabra de Dios, sea mucho, sea poco, hacerle comprender a cualquier persona su necesidad de Cristo, porque nosotros ya la comprendimos. Entonces, al momento de comprenderla tú, pues se la puedes explicar a alguien. Y aparte Dios te va a dar la gracia porque es un trabajo de Dios, ¿no? Entonces, cuando llegue este tiempo de la siega, también llega el tiempo en que Dios nos llevará, ¿no? O sea, Dios también tiene un tiempo para cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Como hay un plan para cada quien, bueno, va a llegar un momento en que se cumple ese plan, ya todas las semillas que Dios planeó para nuestra vida hayan sido repartidas, ¿no? Algunas por nuestra obediencia, algunas se perderán por nuestra desobediencia, pero finalmente se terminará este tiempo y entonces seremos llevados a la presencia de Dios, porque este es el amor de Dios, ¿no? Que viendo las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos, Él nos amó independientemente de nuestros pecados y aún conociendo nuestras circunstancias que estaban siempre en su contra, ¿no? O sea, nosotros siempre estábamos en contra de Dios, a veces sabiéndolo, a veces no sabiéndolo, pero el tema es que nosotros estábamos en contra de su palabra y fue la palabra la que nos convenció. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues meditar en el amor de Dios, ¿no? Resolver en mi mente qué es lo que dice Dios con respecto a mi vida, para que yo vea la profundidad de su amor y no quedarme viendo en las circunstancias. ¿Por qué? Porque si nos quedamos viendo las circunstancias, pues ahorita hablábamos de las guerras que están pasando en Israel o de las situaciones que ahorita vivimos como país, ¿no? Lo que viene de las elecciones, lo que viene a nivel mundial con la crisis económica. O sea, si nos quedamos a ver las circunstancias, pues no hay como que mucho para dónde movernos, ¿no? Es más, yo diría, no hay para dónde movernos. Pero si vemos a Jesús y vemos el trabajo que está haciendo en nuestras vidas, Él va a dar este fruto y lo va a ir trayendo a cada uno de nosotros para ir creciendo en su voluntad y en todo lo que Él tiene para cada uno. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? Es Jesús. Lo más importante es Jesús. Que pongamos nuestra vida en sus manos. ¿Para qué? Para que todo esto pueda suceder, porque de suyo va a llevar fruto, ¿sí? Unos antes, otros después. Hay semillas que son, vamos a llamarlo así, muy rápidas y muy rápido dan fruto. Y hay otras semillas que tardan tiempo en salir y tardan en dar fruto, pero todas van a dar fruto. Las semillas todas dan fruto. Solamente cada una tiene diferente tiempo. Entonces, cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es estar en manos de Dios para no frenar el tiempo y así Él vaya conquistando nuestras vidas. Entonces dice, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado, ¿no? Cuando llegue el tiempo de repartir este fruto o cuando llegue el tiempo de terminar este tiempo de estar aquí, Dios traerá el tiempo de la siega, ¿no? Vamos a leer también en Hechos 20, el versículo 32. A ver, Gloria, si ya vas mejorando con tu búsqueda de libros. Hechos 20, versículo 32.
¿Cuál dijo versículo? Hechos 20, versículo 32. Hechos 20. Ya mero, ya mero. Amén. Hechos 20. Versículo 32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, ¿quiénes son los santificados? Pues todos los creyentes. Entonces, ¿a quién nos encomienda el apóstol Pablo aquí? Dice, os encomiendo a la palabra de Dios, ¿no? O sea, Dios nos encomienda o nos encarga a su palabra, ¿sí? Porque es la que nos va a sobreedificar, es la que nos va a guardar y es la que nos va a mantener en la voluntad de Dios. Entonces, la vida cristiana es Cristo, vivir en la palabra. Cristo es el agua viva que va a traer el crecimiento en la palabra en nuestra vida. La misma palabra es la que va a traer el fruto en nuestra propia vida. Entonces, Dios ya hizo todo para que todo esto suceda. Lo único que tenemos que decidir hacer es tener una vida avivada, ¿no? U obediente, como le quieras llamar, donde voy a ser básicamente una cosa, enfrentar mi vida, ¿sí? O sea, es decir, si es cierto, Dios, tú estás bien, yo estoy mal, ¿no? Básicamente es el resumen de nuestra vida, ¿no? Es reconocer cuando estamos mal para que Dios pueda transformar nuestra vida. Si no reconocemos que estamos mal, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? No va a traer este fruto. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿No? O sea, Dios lo que hizo fue pagar para que nosotros pudiéramos tener acceso a esta vida nueva, a esta vida cristiana, ¿no? Esta vida que viva Cristo. Entonces, vamos a leer más un versículo en el Salmo 22, el versículo 1, que aunque es un salmo de David, es de estos salmos mesiánicos, y finalmente es lo que pasó en la cruz, ¿no? Todo el Salmo 22 habla de lo que pasó en la cruz, tipificado en cosas que le pasaron a David y que seguramente cosas que David no entendía o algunas que escribió que no entendía bien, ¿no? Pero vamos a leer solamente el versículo 1. Si lo quieres leer, por favor, Andrés, 22:1. Claro que sí. ¿David qué? Salmo 22:1. Es un salmo de David. Ah, perdón, sí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces Jesús fue separado del Padre, ¿no? Y recibió todo el castigo. Se dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Jesús nunca había tenido una separación con el Padre. El Dios nunca se había separado de su Hijo. Pero esto fue lo que pasó en la cruz. Y gracias a esto que hizo Jesús, que recibió todo el castigo que merecían nuestros pecados, ahora nosotros podemos tener esta vida cristiana, porque Él venció sobre el pecado. Al no haber pecado en Él, derrotó la muerte y nos dio la victoria. Entonces, todas las cosas que Dios tiene para nosotros, ya las tiene. O sea, no es un proceso que tengamos que recurrir, sino es algo que Él ya alcanzó y que ya logró. Entonces, toda victoria sobre toda debilidad, sobre todo pecado, ya está dado por el pago de Cristo en la cruz. Entonces, la vida cristiana, ¿en qué va a corresponder? En que yo reconozca esos pecados, que yo reconozca esas debilidades, que yo reconozca que necesito ser transformado, que yo necesito de Dios, ¿no? Finalmente ser honesto con Dios, ¿sí? Entonces, toda esta victoria se va a cumplir
todas las profecías hasta el día de hoy se han cumplido, una por una. Todas las que hablan de Jesús se han cumplido, todos los que hemos creído en la palabra, cada cosa que hemos creído se ha cumplido. Entonces, seguramente las que vienen hacia adelante y las que vas a ir entendiendo conforme vayas avanzando en tu relación con Dios, ten la absoluta seguridad que todas sus promesas, todas se van a cumplir, ¿sí? Tanto para bien como para mal, ¿no? Algo que ahorita, de lo que preguntaba Brisa, ahorita que empezábamos en Jeremías, que si eso aplicaba ahorita, no. Ese tema en particular que citó de Jeremías, pues hablaba de las consecuencias del pueblo de Israel por haber vivido tan mal tanto tiempo. 480 años casi, donde Israel estuvo viviendo mal. Entonces Dios es paciente, pero siempre hay un tema donde se termina la paciencia, o sea, termina ese tiempo porque el pueblo ya no iba a reaccionar y entonces trae un juicio, que fue la deportación. Igual hoy en día, ¿no? El mundo está como loco, cada vez más loco, no quiere nada con Dios, todo está al revés o en contra de Dios, no quiere reaccionar, no quiere a Dios. Bueno, Dios va a tener que intervenir y es lo que va a hacer, ¿no? Va a llegar un tiempo donde Él va a intervenir. Entonces, así como el Padre rompió la comunión con el Hijo en ese momento y todo cayó sobre Él, así Dios, cuando nosotros no queremos obedecer y andamos en pecado, Él no puede responder, porque Él no puede responder y atender a alguien que vive mal. Pero si alguno se arrepiente, dice que Él es fiel y misericordioso para perdonar todo pecado. Entonces, el tema es que yo confiese mis faltas y me arrepienta, ¿sí? Esto como consecuencia que trae, pues que voy a morir a mí mismo. Voy a morir a todo lo que yo tengo planeado para mí. Voy a dejar de hacer lo que para mí es el deber ser y más bien voy a buscar la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, ¿sí? Cada vida es particular, cada quien tiene un plan diferente, pero todo está bajo los mismos principios de Dios, pero cada uno tenemos que ir descubriendo este plan en su palabra a través de irla obedeciendo por fe y descansando en las promesas de Dios. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Es poner nuestra vida en Cristo, dejar que el fruto se dé por sí mismo, ¿no? De suyo trae fruto la tierra, o sea, Dios va a traer este fruto. Es una obra de Dios, no es un esfuerzo humano, no depende de mis cualidades o de mis características, depende de Dios. Solamente interviene mi voluntad, o sea, el yo confesar mis faltas, mis pecados y arrepentirme y decidir obedecer la palabra de Dios. Y como consecuencia, pues va a ser morir a mí mismo, o sea, quitar mi voluntad para buscar hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pedirle a Dios que me guíe en su voluntad para yo querer hacer su voluntad. Todo ya está pagado, ¿no? No hay deuda. Jesús pagó, por lo tanto tenemos este acceso a Dios y tenemos este perdón que nos permite perfectamente bien arreglar cualquier cosa que hagamos, ¿sí? Oye, cualquier cosa, sí, cualquier cosa. Ahora, obviamente, Dios quiere transformar tu vida y quiere que te vaya bien, ¿verdad? Entonces, lo importante es que tú y yo decidamos confirmarle nuestro amor, nuestra obediencia a su palabra para que Él haga el trabajo en cada uno de nosotros, ¿ok? Y así se va a ir cumpliendo el plan, ¿no? Que el plan es que haya hierba, luego espiga, luego lleve semilla a la espiga y cuando llegue el tiempo compartir para que esta espiga vaya a dar, estas semillas vayan a dar a otras tierras como las de nosotros, ¿no? Entonces, acaban de tocar el timbre, creo que son los de Amazon, ahorita van, permítame un segundo. Entonces, lo más debe ser los de Amazon. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos esta victoria y este plan se cumpla en cada uno de nosotros. ¿Ok? Casi lo logramos, sin que nos interrumpiera el amigo del Amazon. Ok. Entonces, pues no sé si hay alguna duda con respecto a la vida cristiana. ¿No? No. ¿Todo está claro? Sí, pero tenemos que estar de rodillas. Tenemos que estar de rodillas. Pues sí, en un sentido sí. Tenemos que estar
confiando y descansando en Dios, sabiendo que Él hizo el trabajo. Y bueno, si somos obedientes, pues puedes vivir de rodillas obediente. Finalmente, el chiste es ser obediente a la palabra de Dios. Eso es lo importante. Muy bien. ¿Algo más? Ojo, por ejemplo, la Dime. cita de Isaías 55, 8, 9, cuando dice de los pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Y mis ni vuestros caminos, caminos, mis caminos, dijo los que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ajá. Es así, ajá, Sí. más altos. Así, Por ejemplo, en oración es cuando nosotros podemos entender a Dios, pues los pensamientos que Él tiene hacia nosotros. así es, o sea, conforme tú vas a la escritura, conforme tú vas leyendo y conociendo lo que Dios piensa, ¿no? O cómo es Dios, tú vas a empezar a entender que pues andamos en unos caminos muy diferentes, ¿no? Entonces Dios dice que nuestros caminos son muy diferentes a los suyos. Así como el cielo y la tierra son de diferentes, o sea, uno es mucho más alto, el de Dios él tiene otros alcances mucho mayores que lo que nosotros podríamos pensar. Su objetivo es que nosotros andemos en esa altitud, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo tenía poco de convertido, algunos años tal vez, y tuve que ir de viaje, algo de trabajo, y me acuerdo que iba en el avión, y pues el avión va a 30,000 pies, ¿no? O sea, va a 10 kilómetros de altura, normalmente es la altura que vuelan los aviones. Y ese día estaba súper nítido, no había ni una nube ni nada. Yo venía leyendo este pasaje, o sea, me topé con ese pasaje y Dios me dio así como que para que lo entendiera. Y volteé así en el avión, iba en la ventana y volteé hacia abajo y vi perfectamente una carretera, ¿no? A 10,000 metros de altura. Y veía los coches, se alcanzaba a ver que iban, pues han de haber sido trailers, ¿no? Porque los coches yo creo que no los veían, los trailers, lo que alcanzaba a ver, que se iban moviendo. Y entonces dije, así de diferentes son los caminos de Dios. La visión que tiene Dios desde aquí, pues alcanza a ver mucho. Entonces me acuerdo que volteé hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, hacia donde iba la carretera, digámoslo así. Y adelante, no sé cuántos kilómetros de distancia yo alcanzaba a ver desde el avión. Se veía que estaban todos parados, se veía que algo había pasado, ¿no? Y estaban ahí detenidos. Mucho, se veía como que había mucho tráfico ahí, o no sé si era una caseta, o no sé. Yo pues digo, estás hablando de una vista de a 10 kilómetros, no tengo vista de águila, pero alcancé a ver eso así. Y entendí en ese momento, dije, ese del camión o ese del coche que va acá, no tiene ni idea de lo que viene allá adelante porque él no lo ve, ¿sí? Pero yo como estoy aquí a 10,000 metros, y entonces dije, así como del cielo y la tierra, así de diferentes son o sea, la visión de Dios es totalmente diferente a lo que nosotros vemos. Nosotros vemos, pues dice que no vemos más allá de nuestras narices, ¿no? Salud, man. Entonces, la visión de Dios, pues él alcanza a ver todo, ¿no? Ve la eternidad, ¿no? Entonces, él sabe todo lo que viene hacia adelante. Entonces, yo comprendí en ese momento, dije, claro, o sea, es obvio que yo lo que tengo que hacer es seguir el plan de Dios, porque el plan de Dios ya vio todo lo que viene hacia adelante, ya tiene totalmente todo visto y sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo puedo confiar en que mi vida va a estar segura en sus manos, no que no me vaya a pasar nada, pero que sí va a estar segura en sus manos y que el plan de Dios se va a cumplir si yo sigo su voluntad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vida cristiana? El que yo siga su voluntad, ¿no? Esa es la vida cristiana. Y solito se va a ir dando el fruto. No tiene que ver mis características, ni mi esfuerzo, ni lo que yo haga o lo que no haga, sino lo que yo decida creerle a Dios, porque Él lo va a hacer. Es un trabajo de Él. ¿Okay? ¿Sí? Sí, muy bien. Digamos Está que súper lo claro. único que yo hice fue seguir el consejo de Dios, que era meditar en su palabra y leerla. Y iba en el avión, iba meditando en su palabra, la iba leyendo y Él me enseñó eso, ¿no? Me dio un ejemplo Te lo mostró, ajá. muy claro, ¿no? Entonces, así vamos aprendiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
¿Ok? Buena pregunta. Sí, gracias. Ok, ¿algo más? No. Bueno, pues vamos a dejarla entonces aquí. Vamos a orar para dar gracias y pues vamos a pedirle a... ¿Andas ahí, Lulú? Haciendo Lulú ahí. O no la agarré ocupada. No, aquí ando, Juanjo. Ocupada con el pequeño Emilio. Algo. Si quieres orar para dar gracias, por favor. Claro que sí, Juanjo. Gracias. Bendito y amado Padre, te damos gracias por estas palabras. Danos entendimiento y sabiduría para apropiarlas, Señor, y hacer tu voluntad. Que todo sea conforme a tu voluntad. Te pedimos por la salud de Edgar, Señor. Guíalo para que se acerque a ti, para que tus palabras lleguen a su corazón, Señor. Te pedimos por la salud de todos y cada una de las familias representadas aquí, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Hijo, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Padre. Amén, Señor. Ok, muy bien. Bueno, pues que Dios los bendiga. Bonito fin de semana. Felicidades a los maestros. Felicidades a todos los que son maestros en casa. Y mi esposa también, pues digamos, en términos prácticos es la maestra de Pato. Entonces, pero pues bueno.